Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis, en una serie de documentos bastante interesantes que proponen un modelo de desarrollo económico diferente para Puerto Rico. Sí, tenemos sobre la mesa varios trabajos, extractos de Hacia un modelo de desarrollo alternativo para PR, y bueno, citan a académicos como Heriberto Marín Centeno, James Dietz, Francisco Catala Oliveras, Edwin Irisari Mora. Son varios. Exacto. Y la idea es entender por qué argumentan que hace falta un cambio, digamos, radical respecto al modelo actual. Y sobre todo, cuáles son los pilares de esa alternativa que definen como sustentable, endógena, o sea, desde dentro, y, muy importante, descolonizadora. El punto de partida que usan es fuerte, ¿eh? Hablan de 125 años de relación colonial y un modelo extractivo. Vale, vamos a ver qué significa eso. Según estas fuentes, ¿qué ha fallado? Pues son muy críticas, sí. Lo llaman directamente fracaso del modelo de enclave colonial. Vaya. Y mencionan una transferencia enorme de riqueza hacia afuera durante décadas. Argumentan que ahí está la clave. O sea que el dinero que se genera allí no se queda allí. Fundamentalmente, esa es la crítica. Identifican varios problemas estructurales que, según ellos, vienen de esa relación colonial. Primero, una dependencia crónica. Del capital extranjero, imagino. Exacto. Dicen que se depende del capital de fuera, pero sin desarrollar la capacidad productiva propia, la de la isla, ni usar los recursos internos. Entiendo. Segundo, lo que llaman remisión de excedentes, que es básicamente eso que decías. Las ganancias se van fuera, no se reinvierten localmente y eso, pues, empobrece la economía de allí. Vale. Tercero, una vulnerabilidad estructural. Una economía, dicen, muy especializada, poco diversificada, y eso la hace muy frágil ante cambios o crisis que vienen de fuera. Claro, si falla ese único sector. Pues se viene codo abajo. Y cuarto, un empobrecimiento persistente. A pesar de los años y de distintos planes de desarrollo, citan cifras altas de pobreza, un 43%, y mucha gente, sobre todo jóvenes, que se sigue yendo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hablan de un solo modelo fallido, sino de un patrón que se repite. Mencionan 3 enclaves. Sí, 3 ejemplos históricos que usan para ilustrar ese patrón. El primero, el enclave azucarero, desde finales del siglo XIX hasta los años 30, más o menos. Basado solo en azúcar. Monocultivo, sí, con las tierras en pocas manos, a menudo gente que ni vivía allí, condiciones laborales muy duras y dependencia total del mercado de Estados Unidos. ¿Y cómo acabó? Pues argumentan que se hundió con la Gran Depresión. Dejó pobreza y una dependencia de importar comida que, dicen, todavía se nota hoy. Vale. Luego mencionan el enclave petroquímico. Años 70. Ese dependía de algo muy volátil, la diferencia de precio del petróleo, porque Puerto Rico no tiene petróleo. Claro. Así que cuando vino la crisis del petróleo del 73, pues se acabó. Mencionan las ruinas de la refinería Corco como símbolo de aquello y la deuda que nejó. ¿Y el tercero? El enclave farmacéutico. Ese es más reciente, ¿verdad? Sí, su auge fue entre el 76 y 2006, más o menos, impulsado por unas exenciones fiscales federales, la sección 936. Que atrajo mucha inversión, pero Pero el argumento es que no creó suficientes conexiones con el resto de la economía local. No hubo esos encadenamientos productivos, como los llaman. o sea que las farmacéuticas operaban un poco aisladas del resto. Algo así. Y claro, cuando quitaron esas exenciones fiscales, pues vino otra crisis. La década perdida la llaman, del 2006 al 2015. Entiendo. Entonces, la conclusión que sacan de todo esto es que todos esos modelos dependían de cosas de fuera que Puerto Rico no controlaba. Precisamente. Acceso al mercado USA, precios del petróleo, leyes fiscales federales, factores externos. Y cuando esos factores cambiaban, El modelo se caía. Subrayan esa falta de control y de una base económica interna fuerte como el problema recurrente. y de ahí la necesidad de cambiar a algo endógeno, que surja de dentro. Exacto. De ahí argumentan la urgencia de un modelo que parta de los recursos y las capacidades propias de Puerto Rico. Tienen lógica. Y frente a ese panorama, ¿cuáles son los principios de esa alternativa que proponen? Pues definen 4 fundamentos clave. Primero, soberanía económica y autodeterminación. Que las decisiones importantes sobre la economía las tome el pueblo de Puerto Rico. Que puedan decidir su camino. Eso es. Segundo, el desarrollo endógeno, que decíamos, usar los recursos, el saber hacer y el trabajo local.
Tercero, sustentabilidad ambiental y social, un modelo que cuide el planeta y sea justo con la gente, ahora y en el futuro. Y el cuarto es curioso. Interdependencia equilibrada. No aislamiento, sino... Exacto, no proponen cerrarse, sino tener relaciones comerciales justas y variadas con muchos países, no depender solo de uno, superar esa dependencia de la metrópoli. Vale, principios claros. ¿Y en la práctica? ¿Cómo se traduce esto? Hablan de pilares, ¿no? El primero, soberanía alimentaria. Las cifras que dan ahí son... Uf, Tremendas, sí. Dicen que se importa entre el 85% y el 98% de la comida. Una barbaridad. es muchísimo. La propuesta es ir hacia la producción local, diversificada, y ponen mucho el foco en la agroecología. ¿Qué es exactamente? Son prácticas agrícolas sostenibles, que regeneran el suelo, cuidan el agua, la biodiversidad, en vez de agotar los recursos. También hablan de apoyar a nuevos agricultores, gente joven que está volviendo al campo, y de ver la comida sana como un derecho, no solo un negocio. Entendido. Y supongo que, igual que con la comida, la energía es otro punto clave. Pilar 2, soberanía energética. Fundamental. El objetivo es muy ambicioso. 100% renovables para 2050. ¿100%? Aprovechando el sol que tienen allí. Claro, tienen sol de sobra. La idea es dejar los combustibles fósiles importados. Y la estrategia se basa mucho en la energía solar distribuida. O sea, paneles en los tejados. En casas, en comercios, en comunidades y también en microrredes comunitarias, sistemas locales, más autónomos. Que aguanten mejor los huracanes y eso, ¿no? Exacto, buscan resiliencia. Que si la red principal cae, como pasó con el huracán María, pues las comunidades puedan seguir teniendo luz. Es independencia y también seguridad. Vale. El tercer pilar cambia un poco el enfoque. Va más a cómo se organiza la economía. Economía solidaria y cooperativismo. Sí, aquí la idea es poner a las personas y el bien común por delante del beneficio individual puro y duro. Usar el cooperativismo como herramienta. ¿Cómo funciona eso? Pues se basa en la propiedad colectiva y la democracia económica. Por ejemplo, cooperativas donde los trabajadores son los dueños y gestores. Un socio, un voto. Ah, vale. Argumentan que así los beneficios tienden a quedarse en la comunidad, a reinvertirse allí. Y ojo, dicen que esto no es una utopía, que ya hay un movimiento cooperativo fuerte en Puerto Rico, sobre todo en finanzas y agricultura, que demuestra que funciona. Cuarto pilar, producción endógena y diversificación. Esto conecta con la crítica a los enclaves, ¿no? Salir de esa especialización tan bestia. Justo. La clave es usar los factores de producción propios, tierra, capital, trabajo de allí, y diversificar, tener varios sectores fuertes, no jugárselo todo a una carta. Y mencionan algo de eslabonamientos productivos locales. ¿Qué es eso? Se refieren a crear cadenas de valor dentro de la isla, que las empresas locales se compren y vendan entre ellas, materias primas, servicios, productos. Ah, crear una red económica interna más fuerte. Eso es, que el dinero circule más dentro y se genere más valor añadido allí mismo. Tiene sentido. Quinto pilar, infraestructura pública. Aquí la ven como un bien común. Exacto. No como un negocio a privatizar. Proponen recuperar y fortalecer las empresas públicas. Mencionan la de la luz, la AEE, la del agua, la AA, la de autobuses, la AMA. Verlas como herramientas para el desarrollo. Sí. Y hablan de un transporte público potente y sostenible. Ampliar el tren urbano, buses eléctricos, incluso un tren que dé la vuelta a la isla. Y garantizar los servicios básicos, agua, luz, comunicaciones, como derechos con tarifas justas. Y otra vez, la resiliencia. Infraestructuras que aguanten las crisis. Y el último pilar, el sexto, justicia social y distribución equitativa. Las cifras de desigualdad que citan son... Preocupantes, sí. Hablan de un índice Gini de 0,55, que es muy alto, mide la desigualdad de ingresos, y una pobreza del 43%, pero que sube al 58% en niños y niñas. Es tremendo. Muchísimo. Este pilar busca atacar eso de raíz, con políticas que redistribuyan la riqueza y los ingresos. Hablan de salarios dignos, proteger derechos laborales, asegurar que todo el mundo tenga acceso a salud, educación, vivienda. Y plantean medidas más concretas contra la pobreza. Sí, mencionan ideas como una renta básica o programas de empleo garantizado, medidas fuertes para erradicarla.
Es un planteamiento muy integral. Antes has mencionado la interdependencia equilibrada que proponen, en contraste con la dependencia colonial. ¿Puedes explicar un poco más esa diferencia según ellos? Sí, es clave en su argumento. La dependencia colonial, como la describen ahora, es una relación desigual, subordinada a Estados Unidos. Dicen que Puerto Rico no negocia sus propios acuerdos comerciales, que sus mercados dependen casi totalmente de USA y que no tiene control real sobre su política fiscal, monetaria o comercial. Vamos, que no tienen las riendas de su economía. Esa es la idea. Y eso la hace muy vulnerable a decisiones que se toman fuera. Ponen ejemplos como cuando quitaron la sección 936 o ahora con la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, que limitan mucho la autonomía del gobierno local en temas de presupuesto. Entiendo esa falta de control. ¿Y la interdependencia equilibrada sería? Pues sería tener relaciones más de igual a igual y con muchos países. Mencionan el Caribe, América Latina, Europa, Asia, poder negociar tus propios tratados, participar en foros internacionales, diversificar los mercados donde vendes y compras. Y lo fundamental, tener soberanía para manejar tus propias herramientas de política económica, buscar seguridad en la diversidad y la autonomía, no en la dependencia de uno solo. Y muy ligado a eso está el término descolonización económica. ¿A qué se refieren con eso exactamente? Pues a recuperar el control sobre la economía y los recursos propios, y proponen acciones concretas. Por ejemplo, eliminar lo que ven como privilegios fiscales extractivos. ¿Como cuáles? Mencionan la Ley 22, que ahora es parte de la Ley 60. Argumentan que sirve para atraer millonarios de fuera, convirtiendo a Puerto Rico en un paraíso fiscal para ellos, pero que eso causa problemas como la gentrificación, que suben tanto los precios, que echan a la gente local de sus barrios y mucha especulación con la vivienda. Cuestionan quién se beneficia realmente. Exacto. También piden disolver la Junta de Control Fiscal, la que impuso la ley Promesa. La acusan de saltarse la democracia local y de poner el pago de la deuda por delante de los servicios a la gente. Quieren poder decidir sus propias prioridades fiscales. Eso es. Lograr autodeterminación en política fiscal y tributaria. Y también reclaman soberanía sobre los recursos naturales, la tierra, el agua, las costas, la energía, para protegerlos y usarlos para un desarrollo sostenible local, no para que se los lleven otros. Vale, el plan es ambicioso, la transformación es profunda, pero claro, la pregunta del millón, ¿cómo se financia todo esto? ¿De dónde proponen sacar el dinero? Pues plantean varias vías. Hablan de crear una banca pública de desarrollo, un banco del Estado que dé crédito barato a los sectores clave de este nuevo modelo. Agricultura sostenible, renovables, industria local, cooperativas. Canalizar la inversión hacia donde quieren ir. Eso. También potenciar los fondos cooperativos y solidarios que ya existen, como las cooperativas de ahorro y crédito, para que el ahorro de la gente de allí financie proyectos locales. Piensan en inversión pública estratégica, en infraestructuras, en I+D. Y supongo que en impuestos también. Fundamental. Un sistema tributario justo, que sea progresivo, que pague más quien más tiene y que sea eficaz, que capture una parte justa de la riqueza que se genera en la isla para reinvertirla allí, en vez de que se fugue, como critican que pasa ahora. ¿Y la parte ambiental, cómo se aseguran de que no sea un parche, sino que esté en todo el modelo? Pues lo plantean como un eje central. Hablan de economía circular, no solo reciclar, sino minimizar residuos desde el principio, reutilizar, reparar, compostar. Cerrar los ciclos para depender menos de importar cosas. Vale. La protección de los recursos naturales, agua, suelo, bosques, biodiversidad, la ven como algo vital para una isla. La adaptación al cambio climático, inevitable, infraestructuras y agricultura que aguanten huracanes, sequías, subida del mar, y reducir las emisiones propias. Y en general, un desarrollo compatible con los ecosistemas, respetando los límites de la isla. Otro tema que repiten mucho es la participación de la gente. ¿Cómo se imaginan eso funcionando? La idea es que la gente sea protagonista, no que le vengan las decisiones económicas dadas. Proponen cosas como planificación económica participativa, que las comunidades, los trabajadores, puedan decir qué prioridades hay, qué estrategias seguir. Que la gente opine y decida. Sí, y autogestión comunitaria de recursos, que las propias comunidades manejen cosas como la tierra, el agua, la energía comunitaria. Exigen transparencia total y rendición de cuentas en lo público. Buscan, en definitiva, construir un poder popular real sobre la economía. Suena muy transformador, sí.
pero también muy difícil. ¿Dan ejemplos que inspiren, que muestren que algo así se puede hacer, aunque sea a pequeña escala? Sí, y es interesante que se fijan mucho en cosas que ya están pasando en Puerto Rico. Las ven como semillas. Hablan del movimiento agroecológico, de muchos jóvenes que recuperan tierras y cultivan de forma sostenible, de la red de economía solidaria que une a cooperativas y empresas sociales, de cooperativas de trabajadores que ya funcionan bien. O sea, que ya hay brotes verdes, digamos. Eso argumentan. Y también sugieren mirar y aprender de lo que hacen otros pequeños estados insulares en desarrollo, SIDS, que tienen retos parecidos y están haciendo cosas en renovables, en cuidar el mar. Pero imagino que también reconocen los obstáculos, ¿no? Que no es fácil. Claro, claro, son conscientes de los desafíos. El primero y más grande que señalan es el control colonial directo. La Junta Fiscal, las leyes federales que les limitan, la falta de soberanía política, todo eso ata mucho las manos. Es un freno enorme. Luego los intereses económicos que ya están ahí, élites locales, empresas de fuera que se benefician del modelo actual y no querrán cambiarlo. La propia dependencia estructural de tantos años que crea una inercia muy fuerte. Y la deuda, supongo. La deuda pública, que consideran impagable tal y como está, y la austeridad que les imponen, que quita dinero para invertir, y la emigración, sobre todo de gente preparada, que debilita el país. Un panorama complicado, sí. ¿Y qué proponen para intentar superar todo eso? Pues no tienen una varita mágica. Hablan de combinar estrategias. Insisten mucho en la organización y la movilización de la gente. Recuerdan el verano del 19, cuando las protestas lograron cambios políticos, como prueba de que se puede. La presión desde abajo. Sí, y construir alternativas desde la base. Fortalecer esas cooperativas, la agricultura sostenible, la energía comunitaria, que ya existen. Hacer educación y concienciación para que más gente entienda el problema y las soluciones que proponen. Crear alianzas entre movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, universidades. Un frente amplio, digamos. Algo así. Y plantear una transición que sea gradual pero firme. Ir dando pasos concretos que vayan acumulando poder y capacidades locales para esa transformación más grande. Bien, entonces, para resumir un poco todo lo que hemos visto en estas fuentes, el argumento principal es que este modelo alternativo no es solo algo bueno, sino algo urgente para Puerto Rico. Una necesidad, dicen. Y que este cambio económico tiene que ir sí o sí de la mano de una descolonización, tanto económica como política, poniendo a la gente y los recursos de allí en el centro. Exactamente. El mensaje final de estos análisis es que otro futuro es posible para Puerto Rico. Sostenible, justo, soberano, pero que no va a venir regalado de fuera. Depende, insisten, de usar los recursos propios, de que haya más democracia real y de que la gente tenga poder sobre la economía. Lo ven como la única salida viable frente a lo que describen como el fracaso del modelo colonial. Y el camino, repiten, es la organización, la voluntad política y la acción colectiva. Y esto nos deja con una reflexión final interesante que de hecho surge de los propios documentos, porque conectan de una manera muy fuerte el modelo económico con el estatus político. Claro. Entonces uno se pregunta, más allá de esa transformación política y estructural tan grande que ellos piden, ¿qué pasos intermedios hacia una mayor soberanía económica se podrían intentar o serían factibles incluso con las limitaciones políticas que hay ahora? Buena pregunta. Y por otro lado, ¿qué capacidad real tienen esas iniciativas que ya existen desde abajo? Las cooperativas, los proyectos de comida local o energía comunitaria, para poco a poco ir cambiando o influyendo en esas grandes estructuras políticas y económicas que ahora mismo las frenan. Es esa tensión entre lo grande y lo pequeño, entre cambiar el sistema entero y construir alternativas ya mismo. Que da para pensar, ¿verdad?